Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una catequesis más que comparte con ustedes la Comisión Diocesana para la Pastoral Social de la Diócesis de Ecatepec. Bien, en esta ocasión me toca a mí compartir con ustedes el tema de hoy, que es el tema número 3 del nivel que se titula Miembros de la Iglesia. Ok, entonces, bueno, voy a compartir con ustedes la pantalla para que podamos seguir de una manera mejor esta catequesis, ¿sí? Por favor. Entonces, bueno, ok, déjenme compartir con ustedes la modo de pantalla completa para que les decía sea fácil seguir esta catequesis. Como ya les comentaba, es el tema número 3 que se llama el misterio de la iglesia, ¿no? En el nivel que se titula Miembros de la Iglesia. ¿Ok? Bueno, pues los objetivos que vamos a ver en esta catequesis son dos. Primero, el descubrir que la Iglesia es un misterio que brota de la Trinidad. Y también el reconocer la acción de las tres divinas personas en el misterio de la iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a ver justamente eso en esta ocasión, ¿no? Ese misterio de la iglesia que va a tener la acción de la Santísima Trinidad, de las tres divinas personas, en ese misterio que conocemos como la iglesia, ¿ok? Bueno, en el primer punto es la iglesia como misterio, ¿no? Y bueno, tenemos que en el lenguaje de San Pablo, en el lenguaje paulino, la palabra misterio adquiere un significado especial, ¿verdad? Que va a indicar ese proyecto salvador del Padre, ¿no? En donde tenemos que, bueno, ese proyecto salvador, bueno, va a ser que es un plan salvífico escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todas las cosas y que había decidido realizar en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? También tenemos que, bueno, que ese plan debe de ser anunciado a todos los pueblos, ¿sí? También en el número 2 tenemos que la iglesia es fruto de la iniciativa divina, ¿no? El Padre Eterno creó el mundo por un misterioso designio de su sabiduría y bondad. Decretó elevar a los seres humanos a su participación de la vida divina. Después del pecado, bueno, Él no abandona a la humanidad, Dios no abandona a la humanidad después del pecado, ¿no? Crea ese plan emergente que conocemos como el plan de la salvación y que va a ser a través de la entrega de su Hijo, ¿no? Para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos, ¿verdad? Y también, bueno, se determina convocar a los hombres y mujeres de la iglesia, es decir, ¿verdad? Este plan salvífico, ¿verdad? De Dios Padre es para toda la humanidad, ¿no? Entonces, y está, bueno, como decimos, pues tanto para hombres como mujeres, es hecho este plan salvífico que va a tener su culminación en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver el origen trinitario de la iglesia, ¿verdad? San Pablo dice que de este modo especial, bueno, nos va a iluminar sobre esta dimensión trinitaria, ¿no? Y bueno, esto nos lo dice, ¿no? En este texto bíblico que habla, ¿no? Que es de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 3, en donde dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos eligió en Cristo, con su muerte, el Hijo nos ha obtenido la redención, llevando su proyecto salvador a su plenitud al constituir a Cristo en cabeza de todas las cosas. Al creer en Cristo han sido sellados con Él, con el Espíritu Santo prometido. En este texto bíblico, San Pablo nos hace ver de ese modo especial esa función trinitaria dentro de la iglesia, ¿verdad? Cómo es que a través de este plan salvífico de Dios Padre, ¿verdad? Y a través de la muerte y resurrección de su Hijo se ha obtenido la redención y qué bueno cómo todo esto ha sido sellado
con el Espíritu Santo prometido, ¿no? Aquí vemos esta acción trinitaria dentro de la iglesia. Y bueno, en el número 4 vamos a hablar de la voluntad del Padre sobre la iglesia, ¿no? Y tenemos que pues el Padre determinó convocar a los creyentes en Cristo, en la iglesia, que ha estado presente de alguna u otra manera a lo largo de la historia de la salvación, ¿no? Y entonces tenemos que ella fue, ¿verdad?, prefigurada desde el origen del mundo, ¿verdad? Porque pues Dios lo creó en orden a la comunión divina. También, qué bueno que está preparada la antigua alianza, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? Porque pues el pueblo de Israel también, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Dice, te convierto en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta el último rincón de la tierra. Se lo dice al pueblo de Israel. Y que bueno, esto va a trascender también después a la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, como dice el siguiente punto, ¿no? Que va a ser instituida por Jesús, quien realiza el proyecto del Padre, ¿verdad? También. Y qué bueno que va a ser manifestada por la efusión del Espíritu Santo que la empuja a la misión, ¿verdad? Siempre, siempre la iglesia acompañada del Espíritu Santo, que va a ser ese impulso que la va a llevar a esa misión para llegar a todos los pueblos de la tierra. La iglesia se consumará gloriosamente al final de los tiempos, ¿verdad? Ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del pueblo enviada por Dios resplandeciente de gloria. Era este texto del Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 al 11, que nos va a hablar justamente de la iglesia. El número 5 nos dice, el proyecto salvador del Padre se realiza por medio de la iglesia, ¿no? Y es lo que decíamos, ¿no? La iglesia es misterio, porque en ella se revela el proyecto de Dios Padre que quiere salvar al ser humano en Cristo y por Cristo, ¿verdad? Y el número 6 nos dice, la iglesia misterio que procede, ¿verdad? Justamente de Cristo, ¿verdad? Porque dice que vino, por lo tanto, el Hijo enviado por el Padre, quien nos eligió en Él antes de la creación del mundo y nos predestinó a ser hijos adoptivos, porque restauró en Él todas las cosas. Así pues, Cristo, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos reveló su misterio y con su obediencia realizó la redención, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en estos dos puntos cómo es que ese proyecto salvador del Padre se va a realizar en nuestro Señor Jesucristo y bueno, que esta iglesia que es misterio procede de esa pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo gracias a la obediencia de nuestro Señor hacia Dios Padre, ¿verdad? El número 7 dice, Cristo es sol, la iglesia es luz de las gentes. Y bueno, aquí tenemos que Cristo es el sol que irradia su luz propia. La iglesia recibe de este sol su claridad. Como la luna en la noche, la iglesia brilla en medio del mundo, es decir, es luz de las gentes y en su historia mostrando el camino de la salvación. Mientras el sol Cristo brilla permanentemente en su gloria, ella pasa por diversas fases. En unas se percibe su santidad, en otras no sigue fielmente al Señor, sin embargo no se aparta de ella el brillo solar. Es decir, ¿no? La iglesia siempre va a estar iluminada por Cristo, que es luz de las naciones, luz de las gentes. Y así a través de él, esta iglesia instituida por nuestro Señor, bueno, va a ser santa, pero los miembros no precisamente van a ser siempre fieles, ¿verdad? Es decir, santos, ¿verdad? Porque somos seres humanos y la iglesia está constituida por seres humanos. Pero el Espíritu Santo que siempre la va a sostener, va a hacer que esa iglesia siempre regrese a ese camino de la santidad que Cristo nuestro Señor ha trazado para ella. ¿Bien? Y bueno, en el número 8 vamos a hablar del Espíritu Santo dentro de la iglesia, ¿no? Y bueno, sabemos que así como Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, también la iglesia encuentra su raíz histórica en esa efusión del Espíritu en Pentecostés, ¿no? Y si la iglesia se entiende a la luz del misterio de Cristo, también se entiende a la luz del Espíritu, que la llena de sus dones, carismas, ministerios para el bien común, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? Instituida por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tiene sus inicios en Pentecostés.
cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, se posa sobre los apóstoles y sobre la Santísima Virgen María para dar inicio, ¿verdad?, a esa fuerza renovadora de esta iglesia primitiva para que cumpla la misión de la salvación del hombre y que sea nuestro Señor Jesucristo conocido por toda la humanidad. Entonces aquí vemos esa acción del Espíritu Santo que va a llenar a nuestra iglesia de dones, carismas y ministerios. Todo esto para el bien común, ¿verdad? Es decir, para el bien de todos los que pertenecemos a la iglesia y de toda la humanidad entera, ¿verdad? Esta es la acción del Espíritu Santo dentro de este misterio de la iglesia. Y bueno, como último punto vamos a tener que la iglesia es manifestación del misterio de Dios Trino. La iglesia tiene su origen en la Trinidad, como ya hemos visto a lo largo de esta lección, de este tema, ¿verdad? Entonces dice, de ahí que está llamada a ser manifestación del misterio de Dios Trino, por la comunión, el amor y la vida de gracia. Todos los bautizados vamos a formar esta iglesia, ¿verdad? La dimensión trinitaria eclesial ha de reflejarse especialmente en lo que llamamos pastoral de conjunto, donde se unifican los diversos dones, ministerios y carismas, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad, hermanos, que todos los bautizados vamos a ser parte de esta iglesia, vamos a formar la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, donde los miembros somos todos nosotros y la cabeza pues va a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí dice que bueno, que cada uno de nosotros con sus diferentes carismas, dones y ministerios, vamos a formar esta unión y como ya decía el punto anterior, para el bien común, para vigilar, para velar, porque todos tengamos ese desarrollo integral dentro de la iglesia, ¿verdad? Y que cada uno con sus propios dones, ministerios y carismas aporten algo a este cuerpo místico, ¿verdad? Entonces, esta es, ¿verdad?, la manifestación del misterio de Dios Trino, ¿verdad? Porque la Santísima Trinidad va a sostener a la iglesia junto con María Santísima para que los miembros podamos seguir el camino trazado por nuestro Señor Jesucristo y podamos cumplir el objetivo por el que nuestro Señor ha instaurado a esta iglesia en el mundo, que es la salvación del hombre. ¿Okay? Bueno, hermanos, espero que les haya servido esta catequesis, ¿verdad? Para que, bueno, podamos, ¿verdad?, entender un poquito mejor esto y, bueno, podamos compartirlo, ¿verdad?, con nuestros demás hermanos, ¿verdad? Entonces, bueno, esta catequesis, como ya se los hemos comentado, quienes tenemos esta maravillosa oportunidad de compartir con ustedes, bueno, está dirigida a todos los agentes de la pastoral social, aunque también para los agentes de evangelización, ¿verdad? Esperemos que les ayude en sus grupos, en sus ministerios, en sus comunidades, para que podamos conocer un poquito más y profundizar más de estas raíces, ¿verdad?, de la pastoral social en este tema o en este nivel, que es conocer lo que es la iglesia en sí, ¿verdad? Pero siempre, por supuesto, enfocada, bueno, a los más vulnerables, ¿verdad? A los más pobres, que es la acción social de la iglesia, y que, bueno, tenemos esta formación integral para que podamos hacer vida más conscientemente de lo que hacemos dentro de nuestras actividades de los equipos de la pastoral social. Bueno, pues les agradezco mucho su atención y bueno, esperemos que puedan compartir esta catequesis con quien les haga falta, ¿verdad? Con quien quiera a profundizar un poquito más acerca de estas lecciones o temas sobre la pastoral social. Y bueno, pues nos veremos en la siguiente catequesis en formación social que comparte con ustedes la Comisión Diocesana para la Pastoral Social de la Diócesis de Ecatepec. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga.